Señor. Blessed Abra be su the name of Biblia the Lord. conmigo en la epístola o en el libro de Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 11, Open your verso Bibles with 24. me in the book of Hebrews, chapter 11, verse 24 through 27. Gloria al Señor. Quisiera esta mañana compartir este tema que habla acerca de la visión I'd like to share this theme with you this afternoon, which is the vision y el reino. and the kingdom. Espero que el Señor nos ayude en esta hora, Let the Lord help us in these en times, cada paso de este mensaje. in these parts of the Dice la message. palabra del Señor The word of the Lord says, del verso 25 al 27 de Hebreos 11. verse 24 to 26. En el nombre del 27. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. By faith, Moses, when he has come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Choosing rather to suffer affliction with the people of God and to enjoy the pleasure of sin for a season, Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Y el verso 27 dice, Verse 27 por says, fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Gloria al Señor. Glory to God. Bien, vamos a hablar acerca del tema la visión y el reino. We're going to speak closely about the theme, vision, and the kingdom. Para aquellos que nos han estado acompañando durante los estudios del día jueves, For all those who have been joining us on Thursdays for the Bible study, estamos teniendo con la iglesia acerca de we're talking about the el church, tema la iglesia, la plenitud de Cristo. closely about the church and the holiness of Christ, No, the fullness the of the fullness church. of the church. Todos aquellos que han estado viendo van a poder conocer algunas cosas más que voy a hablar hoy. And some will en este understand more mensaje. things and get to know things as I speak about Mi throughout this deseo message. es compartir con ustedes hoy My desire is to share with you today que es necesario that it is necessary tener visión to have vision de los misterios que la palabra de Dios enseña, of the mysteries that the Word of God shares por muchas razones. for many reasons. Una de ellas principalmente es Most of them is principally porque Proverbios nos aconseja y dice que sin visión el pueblo perece. because Proverb tells us where there is no vision, the people perish. Amén. Eso dice Proverbios 28, That's what 29, Proverbs perdón, verso 29, 18. verse 18 says. Dice que sin visión It el says, pueblo perece. Where there is no vision, the people perish. Es un consejo It's de an parte de advice Dios apart from God tener la visión, to have vision, captar la visión. to capture the vision. Hoy quiero compartir con ustedes I like to share cómo with you puedo obtener la on visión. how I can get the vision. Yo sé que vamos a ver que la visión no puede ser transmitida por un hombre, The vision will not be given us through man, por ningún hombre, by any mankind, porque la visión es por voluntad divina. because the vision is by a divine will. Eso quiere decir que es Dios, So it wants to say that it's God, el Padre, the Father, el que tiene que permitirla. that allows it. Oh, pero déjeme decirle algo, mi hermano Let y me mi tell you, amigo my que me brother, escucha. And my friend that is hearing this, Quiero decirle que Él está dispuesto I'm going to tell you that He is ready a revelar, to reveal, a darle a conocer a usted to give acknowledgement to las you, cosas ocultas the things dentro de su programa divino. that is inside his de los program, his últimos divine program días. of His last days. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the La Lord. palabra visión se escucha mucho hoy en The día, name vision is being heard many times now in these days, en muchos ámbitos. in many places.
Muchas personas utilizan la palabra visión Many people use the word vision para transmitir algo que ellos to transmit something consideran sumamente that they importante consider something en important el mundo de los negocios in the world of o en business cualquier otro lugar. or in any other place. Pero la palabra de Dios, But the Word of God, la mente divina de Dios, the divine mind of God, también tiene misterios as well as y mysteries cosas en el programa de Dios and things in the program of de las God, cuales Dios está ansioso on the things that God is anxious para que usted las conozca. for you to O understand, más bien or to know, deseoso es la palabra. or Él want, desea. or he desires. Amén. No ansioso, sino que Él desea It's not the anxious that he desired, que usted conozca, that you know and to understand, porque están disponibles para nosotros that is available for us hoy en día. nowadays. A todos los miembros de la Iglesia de Dios All the members of the Church of God, y aquellos que tienen la visión de la Iglesia all those who have the vision of the church, van a gozarse también con este mensaje hopefully you will rejoice in this message. y pueden entender mucho de lo que estamos hablando You can hoy understand most of what we are saying, y de lo cual quiero compartir con muchos de los que no lo conocen. and what I want to share with most of you who don't know. El Señor me guió a la escritura de Hebreos 11:24 God guided me in the book of Hebrews, chapter 11, verse 24 to 27, para presentar en contexto al siervo de Dios Moisés. to present the servant of To God, present Moses, to present Moses, the servant of God, en el contexto de este mensaje. in the context of this message. ¿Por qué voy a comenzar con Moisés? Why am I going to start with Moses? Bueno, porque Moisés es un ejemplo excelente Because Moses is a good example acerca de cómo, cuando hablamos acerca de la visión. because when we speak more closely about the vision, El verso 27 dice verse la 27 escritura says, que por la fe Egipto, because as verse 27, verse 27, by faith he forsook Egypt. dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, Not fearing the wrath of the king, porque se sostuvo como viendo al for invisible. he endured Aleluya. as seeing him who is invisible. La palabra visión aparece ahí. The word vision appears. Dice que Moisés se sostuvo It says that Moses forsook como viendo al invisible. as seeing him he endured as seeing him who is invisible. Qué glorioso verso de la escritura, What a good verse of the scripture. porque nos muestra cómo Moisés, el siervo de Dios, Because it demonstrates as Moses, the servant of God, aunque creció as he grew, muchas oportunidades dentro del reino de Egipto, amen, with many opportunities in the kingdom of Egypt, cuando él conoció su verdadera identidad, as he found out his true identity, aleluya, él prefirió ser uno de ellos, he preferred to be one of them, uno de los hebreos, one de of the sus Hebrews, hermanos, one of his brothers, a preferir instead of being un egipcio, an Egyptian, o ser un or egipcio, being an o Egyptian, gozar de las riquezas que habían en Egipto. or to rejoice in the riches in Egypt. Y fue un hombre que en su He determinación, was a man in his determination, una vez que entendió su as identidad, he finally understood his own una vez identity, que supo su origen, as he found out where he came from, estuvo dispuesto he was willing a pelear to fight y a sufrir and to suffer sin importar las riquezas, without mattering the riches, sin importar todo lo que tenía que dejar, without mattering anything he had to leave. con fin de identificarse Until the end, he was able to identify himself con aquel pueblo glorioso, with that glorious people, con sus hermanos, with his brothers, los hijos de Israel. the sons of Israel. Alabado sea el Amen. nombre del Señor. Blessed be the name ¿Qué of the Lord. significa la palabra visión? What does vision mean? La palabra visión significa acción y efecto de ver, Vision means action and effect of seeing, o capacidad de ver o percibir con los ojos. or ability to see or perceive with the eyes. Gloria al Señor. Esto me llama mucho la atención porque quiero que usted comprenda esto. This gets my attention. I hope you can understand Que this. la definición dice capacidad de ver. That the definition means action and effect of seeing. Cuando hablamos acerca de la palabra capacidad de ver, When we speak closely about action and effect of seeing, no significa algo sencillo, it does not mean something sincere or significa simple.
significa algo que va más allá It means something that is more ahead de simplemente ver algo. than just simply seeing something. Cuando hablamos de la capacidad de ver, When you speak about the capacity of being able to see, es que usted tiene esa virtud it's because you have that virtue de poder ver cosas, to be able to see things, ver detalles, to see details. Cosas que no se ven a simple vista. Not only that the naked eye can see. Para entenderlo mejor, To understand it more, muchos tenemos diferentes tipos de visión. we have many different types of vision. Algunos tenemos visión 2020, We have the 20/20 vision, que es la visión perfecta, which is the perfect básicamente. vision. Otros no tienen 2020, sino que tienen 2010. Some don't have 20/20 vision, some have 10 and 20 vision. Otro tipo de visión. Another type of vision. Y cada número que la ciencia ha determinado para dar a conocer acerca de la visión, And each number that science has determined to how good our vision is, nos explica qué tipo de visión puede poseer un individuo. it explains what type of vision one can possess individually. Y porque obviamente cambia de persona a persona. Because obviously it changes person by person. Lo correcto fuera que todos tuviéramos la misma visión. The correct way would be if we all had the same vision. Este año yo me gozaba con el tema de la AMIP, This year I rejoice with the theme of CPMA of being, porque nuestro tema de el AMIP para este año es Visión 2020. of being this year's topic of Vision 2020. Y me gocé mucho, el Señor me habló en ese And I mensaje rejoice so much in the Lord spoke to me durante about nuestra the message asamblea general. during our general assembly, No hay mejor tema because there is no better topic or theme para el año en el que vivimos, for the year that we live in, que estoy seguro no es una casualidad because what I am sure is not casual, que Dios haya dado ese tema a nuestro hermano coordinador general that the Lord has given to our brother who is the general coordinator del AMIP of CPMA, acerca del tema Visión 2020. speaking closely about the Vision 2020. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabía Because God knew exactamente lo que iba a suceder este what tiempo was going to happen in this exact y moment. hoy más que nunca And more than ever, necesitamos we must compartir la visión to share the vision con aquellos que no tienen la visión. of those who do not have the vision. Porque como hablábamos hace un momento, As we spoke about no todos earlier, tienen la visión not everyone has the same vision. o la misma visión. The same vision. Necesitamos todos llegar a la We visión must reach up to that vision 2020, 2020. hablando acerca de la palabra. Speaking closely about the word. Durante los años Throughout the years, hemos visto cómo muchas opiniones han surgido we have seen how many opinions have en come el up Evangelio y in en the el mundo gospel, in religioso. the religious world. Pero la Biblia enseña de una sola The verdad. Bible speaks about only one truth. Hay un solo mensaje para el One hombre message for the man. y hay una sola visión para el Only hombre one vision for en the el man. programa de Dios. In the program of God. Alabado sea Dios. Blessed be the name of Yo the estoy Lord. gozoso I porque rejoice estoy seguro because I am sure y tengo la visión and I have the vision que Dios that God cumplirá will accomplish su programa His program de acuerdo according a lo que la palabra de Dios menciona. to what the Word of God Qué says. glorioso sería que cada individuo How glorious it is that every alrededor single del individual mundo, around the world, no solamente nosotros, it's not only us, los que ya somos miembros, us as the members, sino aquellos que aún no son miembros del cuerpo de or those who Cristo, are not members yet of the body que of ya Christ, son parte del reino de who Dios, are already just part of puedan the kingdom of recibir God. la visión Be able que to viene de receive lo the alto. vision that comes from Aleluya, porque también es para ustedes, God. It is as well for you, para que también vengan y sean parte so for you can become del part programa glorioso of the glorious del program Señor de los últimos of días. the Lord of the last days. Entrando al tema, hermanos, In entering the topic, Moisés Moses, podría haber tenido una pirámide muy he grande, could have had his own pyramid, tal vez hasta con su nombre en Egipto. probably with his man in Egypt, his ¿Por name in qué? Egypt. Porque Why? él fue parte del reino en Egipto. Because he was part of the kingdom in Egypt. Gloria al Señor. Porque él estaba ahí, él tenía acceso. Because he was there, he had access.
De hecho, Dios lo había llenado de mucha gracia And God has filled him up with so much grace. en el reino de Egipto. In the kingdom of Egypt, Gloria al Señor. Gloria Todos a God. sabemos que Dios había preparado todo esto con Moisés. we all know that how God prepared Moses in these times. No, todos sabemos que Dios We all know that God había preparado a Moisés had prepared Moses para ese propósito. for these purposes. Amén. Amen. Y por esa razón Él se encuentra aquí en el escenario For bíblico. these reasons, you will find him in this. Pero quiero this decirle scenario. algo, I want to say to you que usted también es parte del programa de Dios that en you este as well as tiempo. part of the program of God. Pero depende de usted, But it depends from you, así como dependió de Moisés, as well as he depended from Moses, el determinarse, to determine, el to decidir decide, ser to parte be part, o de reconocer más bien or to recognize cuál era su verdadera identidad. who his true identity Espero was. que usted pueda reconocer su verdadera identidad en I este hope día. you can know what your true identity is. Si usted ya sabe que es un hijo de Dios, If you already know that you're a son of God, si usted ya sabe que ha sido ha sido una persona lavada con la sangre del Cordero, if you know that you're a person who was washed by the blood of the Lamb, que espero que usted también comprenda hoy I hope you understand today que usted necesita ser ciudadano that you need to become a citizen de la iglesia gloriosa of the glorious o de church, la nación santa of del the Señor. holy nation of the Lord. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name La of the Lord. visión puede ser muy costosa. The blessing, The vision. the vision can be very costly. La visión puede ser muy costosa. The vision can be costly. Moisés pudo haber renunciado a la fama de un palacio Moses could give up the fame of a place of riches o de las riquezas. or richness, ¿Por qué? Porque él se encontraba en ese lugar. because he found himself in those places. Pero él decidió, But he decided aleluya, dejarlo todo, como dice Hebreos. to do everything as Hebrews says. Dice en el capítulo 11, si usted tiene la In Biblia chapter abierta 11, if you have conmigo, your Bibles open with en me, el verso 26, in verse 26, dice, teniendo por mayores riquezas esteeming the approach of Christ greater riches el vituperio de Cristo and the treasures que los tesoros de los the egipcios. treasures in Egypt. Porque miraba a la remuneración. For he had respect, Porque miraba a la remuneración. for he had respect unto the recompense. Gloria al The Señor. reward. El Amen. Salmo 84, hermanos, Psalms 84, brothers. dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, escribió el salmista. Escogería yo antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. The name of the Lord. Cuando yo recuerdo esos versos, When I remember these verses, que por cierto los leí al principio del servicio, as I read in the beginning of the verse of the service, me trae a la memoria lo que dijo, it brings in memory lo que dijo Moisés, of what Moses said, o lo que hizo or Moisés, what Moses did, y cómo Pablo lo expresa en Hebreos, and how Paul expresses it in Hebrews. cuando dice en el verso 26 que acabamos de In leer, verse 26 that we just read, teniendo por mayores riquezas el esteeming the vituperio. reproach of Christ greater riches. En otras palabras, tuvo, In other words, prefirió el he sufrimiento, prefers suffering. prefirió la vida del He esclavo preferred the life of a slave en lugar de las riquezas. instead of the richness. Oh, pero dice la palabra del Señor, But as the word of God says, porque esperaba o porque miraba, ahí está la palabra visión. There's the word Quiero vision. que se fije que la palabra visión está ahí, I want dice, to know if the word vision is porque there. miraba la remuneración. But he had respect unto the recompense. Gloria al Señor. Visión. Vision. Cuando hablamos de visión, When we speak about vision, y quiero decir, hablamos de visión espiritual, and I want to, as when I'm speaking about vision, I'm talking about spiritual vision. es cuando podemos ver sin ver. Is that what we can see without seeing? Tal vez usted dirá, pastor, ¿cómo es eso, hermano? You're probably saying, Pastor, how is that Bueno, possible? eso es visión. But that is vision. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible, pero viendo. As how the verse says, for he endured as seeing him who is invisible. Y el mismo capítulo 11 de Hebreos en la Biblia, And as the same chapter in Hebrews, en el capítulo 11, versículo 13, in verse 13, verse 13, verse 13, you can look for Hebrews. okay. Yeah. Praise the Lord.
Si usted lee en la misma escritura, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, en el mismo capítulo donde estamos, dice la palabra del Señor. If you look at the Bible in the same book of Hebrews chapter 11, verse 13, the Bible says in the verse 13, if you can look at the Bible with me, la Biblia dice, the Bible said, I'm going to read it in Spanish first. A la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Ahí está la palabra visión. Dice, mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Amen. Versículo 13, In hermano. chapter 11, verse 13 says, These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Amén. Ahí, deténgase un momento. Pero mirándolas de lejos. But seeing afar off. Gloria al Señor. Ahí está la palabra visión. That's where the vision. Quiero que sepa que no solamente Moisés, Now, I want to say that not only Moses, pero todos los hombres que menciona la all Biblia the men that the Bible y mentions, muchos otros más que no aparecen en el and capítulo all the 11, men that are not here in chapter 11, tuvieron una visión clara had a clear vision del programa de of Dios the program of God para sus vidas. in their lives. Y aunque muchos de ellos dicen que solo las miraron de lejos, So when they say they see them from afar, permanecieron they appeared como que las estaban viendo. as if they were seeing Aleluya, them en tiempo real, en tiempo presente, in the present time, en tiempo real in the real time, o en tiempo in presente, their present time, o en tiempo in their presente. present time. Gloria al Señor, aleluya. Hallelujah. Hermanos, Brothers, muchas veces nosotros tenemos que echar mano many times we have to put in hand, de la tenemos que echar mano de la put in misericordia de hand Dios the mercy of y God. clamarle al Señor que nos dé la To visión. cry out to the Lord to give us the vision. Muchos Many que iban con Moisés, that would go with Moses. cuando usted recuerda el Éxodo, If you remember Exodus, la Biblia dice de que muchos de ellos the Bible says that murmuraron. many of them murmured. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel murmuró? Do you remember when the people of Israel murmured Cuando llegaron frente al Mar Rojo. when they were in the Red Sea? Oh, mas sin embargo Moisés seguía hacia adelante, Moses kept going forward, como viendo al invisible. as seeing the invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Él Blessed be the name of sabía the Lord. He knew que el Dios que se le había aparecido, that the God that appeared before him, el Dios que le había hablado the God that spoke to y el him, Dios que le había dado su programa en la mano para que lo llevara a cabo, the God that gave him the program, que le había dado el programa a él en su that gave him mano the program in his hands, para que lo hiciera, for him to do it, iba a manifestar su he's poder. going to manifest his power. Aleluya, él abrió aquel mar He opened that sea, para que el pueblo pasara so for the people can al walk through territorio de to the Dios. territory of God. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Asimismo, cuando aquellas gentes As murmuraron well as those people murmured por la sed que tenían for the thirst that they had. y llegaron hasta aquel lugar de las aguas amargas. When we reached that place where it had the bitter waters. Dice la Biblia que también The Bible says that as well. el hombre de Dios clamó The man of God y cried aquellas out, aguas se volvieron dulces. and those waters became sweet. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. También cuando el pueblo murmuró por la falta de alimentos, As well when the people of Israel murmured for the lack of food. también el mismo Dios, As well the same God aleluya, Aleluya. envió pan del cielo. send bread from the heavens. Amen. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible for ¿Será la God? visión imposible? Is the vision ¿Será impossible? difícil para Dios revelarle a Should usted it be difficult for God to reveal o to you? proveerle a usted Or to visión provide you para que vision? entienda los misterios? So for you to understand the Quiero mysteries, decirle que no. I want to say to you that Lo no. único que usted y yo necesitamos The only thing that you and I need es is rendirnos, to surrender ourselves, humillarnos delante de to Él humble ourselves y before permitirle God, a and to Dios allow God que tome el control to take control de nuestra of mente, our minds, de nuestra vida of our lives, y pueda limpiar nuestros ojos clean our eyes, y revelarnos to reveal us que Él está en control, that He is in control, que Él está ahí that He is there, y que Él viene pronto that He's very soon, that He's Por- coming very soon por su iglesia. for His church. Moisés tuvo una visión clara del programa. Moses had a clear program. Moisés pudo entender claramente Moses understood very clearly que ese
grupo de personas that group of people de las cuales él también era parte, of whom he was part of, eran los hijos de la promesa de were Abraham, the people of the promise of Aleluya, Abraham, con quien Dios había hecho un pacto whom God made a promise with, y con quienes Dios iba a hacer algo mayor en el whom God was desierto. going to do something great with in the El desert, propósito de Dios the world, era sacarlos de Egipto take him out of y Egypt, llevarlos al territorio de and él, take him to his un territory, territorio controlado por a Dios, territory controlled by en donde God, la nube era where su the techo. cloud was his roof. La Biblia dice que la columna de nube, una nube, cubría todo el campamento de Israel. Covered the whole campground of Y en Israel. el libro de Números dice la palabra In the book of Numbers it says que al mandato de Dios se movían y al mandato de Dios asentaban. A la orden de Dios, that in the order of God, el pueblo se the movía people will go, y a la orden de Dios, and by the order of el God, pueblo the se people will detenía. stop. Bendito sea el nombre Blessed del be the name of the Señor. Lord. Oh, era el territorio de Dios. It was the territory Su of God. gobierno His sobre él, government over them. su gobierno sobre His ellos. government over them. Moisés sabía que cada paso, Moses knew that each step que daban cada uno de ellos each one of them era dirigido por was Dios. directed by God. Alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Mis amados, Brothers, esto no ha cambiado hasta el día de this hoy. has not changed up to this En el day. territorio de Dios, In the territory of God, en la iglesia del Dios in the church viviente, of God, of the cada living God, paso, each step, cada paso que da la each step iglesia that the church does tiene que ser y es must be and is bajo la guianza del Espíritu under Santo, the guidance of the Holy Spirit, el guía divino the divine guidance que el Señor dejó en su iglesia. that the Lord put in His church. Aleluya, para que esté con él y la To prepare prepare them and prepare hasta el tiempo de su venida. until the time of His return. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Aleluya. Vamos a ver algunos ejemplos. We're going to see some examples. Y tengo pocos minutos, así es que voy a I have apresurarme. a little bit of minutes. Yo quiero que usted entienda una cosa I antes de should understand some continuar, things before I continue. que es importante tener visión That is very important to have vision. para poder saber a dónde vamos a llegar. So you can know where we're going to arrive. Acuérdese que si no tenemos una meta, Let us remember, if we don't have a challenge or a goal, quiero decirle que toda visión va acompañada de una meta. that every vision is accompanied with the goal. Amén. Si no hay, no podemos tener visión sin meta. We cannot have a vision without a certain goal. Aleluya. Si no tenemos metas, no sabemos a dónde vamos a If we don't llegar. have a goal, we don't know where to reach. Pero para poder tener metas, To have goals, necesitamos tener we visión must have vision de a dónde vamos. on where we are going. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Es necesario It is que el necessary creyente, for the believer, que el Hijo de the Dios, Son of God, tenga to visión have vision o reciba or revelación to receive revelation de hacia dónde va on where He is y going en dónde se and encuentra. where they will be found. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Hoy en día muchas personas Many days, these people, muchas personas many people quieren guiarse want to guide por themselves milagros through miracles o por otro tipo de cosas or through many other o por things profecías dichas por los hombres. or through prophecies that are said by man. Quiero decirle una cosa, Let me say to you, para empezar, la palabra profética más permanente because the most prophetic word es la palabra de is Dios. the word of God. Quiero decirle que nosotros Let me say to you that us, podemos escuchar muchas that profecías we can hear many prophecies por muchos hombres, through many men, gloria al Señor, o palabras que se conocen como profecías, or words that are known as prophecies. pero no hay profecía más verdadera But there are no prophecies that is true in que them. la palabra del Dios That is viviente. more true than the word of En God. este libro In this book se encuentran las cosas que están pasando, can be found all the things that are happening como las cosas que aún no han pasado. and the things that have yet not have happened Se yet. encuentra el programa de Dios para cada individuo, It is found in the program of each individual from God, de cómo debe de caminar of y how one is supposed to walk, qué medida debe de a qué medida debe de llegar. of what measure they must reach, Amén. Y también se encuentra and as well they el should be found. programa glorioso de la nación The santa glorious- del Señor, the glorious program of the Holy que Nation, es su iglesia, which is His church, y cómo ella opera
and how she y operates, cómo ella se está preparando how she's preparing para herself el encuentro for con the su Señor. encounter with her Lord. Alabado sea el nombre del Señor, Blessed be the name aleluya. of the Lord. Muchas personas quieren guiarse por cosas que otros hombres dicen. And wants to guide himself through the things that men are saying. Eso está, se ha proliferado en estos tiempos. As been prophesied in these times. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano, Let me say to you, my que es brother, necesario that it's que necessary usted permanezca en la palabra de for Dios. you to appear faithfully in the appearance of God. in the Muchos presence of God. también Many as well quieren guiarse o piensan que están bien por causa de los milagros. want to think that they are well in the cause of miracles. Mi hermano, quiero decirle que muchos de los hijos de Israel Many people of the Israels vieron los milagros de Dios saw the miracles of God durante todo el camino throughout the whole path en el desierto. in the desert. Mas sin embargo, More, ninguno de esos milagros that many of those miracles pudieron cambiar al hombre. were not able to change the man. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Lo que quiero decirle con esto es que los milagros What no I'm trying to say, mantendrán that miracles will not be able to maintain a las personas salvas the ones who are saved si no tienen una visión. if they do not have a vision. Es necesario tener visión. It is necessary to have vision. Mucha gente quiere un favor de Dios. And then people want a favor Y from cuando God. Dios ya le hace el milagro And o when el God favor, does the favor or se the olvida miracle, de Dios. they forget about ¿Por God. qué? Why? Porque no tenía visión. Because they do not have vision. Pero si usted tiene visión, And if you have vision, usted va a saber del programa, not only you will know about the program, sino que va a querer ser parte del programa. but you'll also want to be part of the Me program. recuerda en la escritura cuando Eliseo, Remember that in the scripture cuando Eliseo, that Elisha, y que este es el primer punto de mi mensaje, that this is the first part of my message. quiero que usted vea de dónde es que viene la visión. From where the vision is coming from. Y cuando digo de dónde me refiero de qué lugar And viene when la I mean visión. from where the vision is coming from, I mean from what place the vision is coming from. Quiero que usted comprenda esto. I want you to understand. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 16 al In 17, the second book of Kings, chapter 6, verse 16 through 17. para todos aquellos que han estudiado esta historia, For everyone who has read about this, se van a recordar cuando Eliseo fue rodeado you will see when Elisha por aquel ejército enemigo, was taken out from that enemy army. cuando aquel capitán se dio cuenta que And Captain knew Eliseo, that Elisha, el profeta de the Dios, prophet of God, el siervo de the Dios, servant of God, aleluya, era el que comunicaba las cosas a was Israel. the one that would communicate things with Israel. Se llenó de enojo y fueron tras el siervo de Dios. They were filled with anger and went against the servant Y of usted God. puede leer eso en todo el capítulo And you 6. could read that throughout the whole chapter Pero 6. dice la palabra de Dios que cuando aquellos ejércitos de aquellos hombres llegaron a rodear a Eliseo, But what the word of God says, when the enemy army came to encounter Elisha, dice la palabra en el capítulo the 6, word says in verso chapter 16, 6, verse 16, que su criado, and he answered su siervo, that his servants estaba con mucho miedo, was with so much fear. obviamente porque no tenía la visión que Eliseo tenía. Obviously, because he did not have the same vision as Vean lo Elisha que had. dice el verso 16. Let us see what verse 16 says. Dice, y él le dijo, no haya miedo, And he answered, fear not, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. for they that be with us are more than that they be with them. Y dice el verso 17, Verse aleluya. 17 was saying, Y oró Eliseo y and dijo, Elisha prayed and said, ruégote, oh Jehová, Lord, I pray thee, que abra sus ojos open his eyes, para que vea. that he may see. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo And the Lord opened the eyes of the y young miró, man, and he saw, y he aquí que el monte behold,
estaba lleno de gente de a The caballo mountain was full of horses, y de carros de fuego chariots of fire, alrededor de Eliseo. round about Elisha. Oh, qué evento más What a glorioso. glorious event! Pudieron contemplar los ojos They were able to see through their eyes. de aquel hombre de Dios That man of God, y de aquel siervo that servant, cuando recibió la visión when they received the vision, de que no estaban they solos. were not alone. Eliseo sabía que no estaba solo. Elisha knew he was not alone. ¿Por qué? Why? Porque tenía visión. Because he had vision. Porque él sabía Because he knew que el that Dios God, todopoderoso, the almighty el powerful, Dios de the Elías, God of Elisha, el Dios de Abraham, de the God of Isaac Abraham and y of de Jacob, of Isaac and of Jacob, estaba con él. was there with him. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Cuando no tenemos visión, When we don't have vision, nosotros estamos sufriendo muchos we're temores. suffering many fears. Porque no podemos ver Because we cannot see quién es el que está con who nosotros is with us. o cuál es el programa al que Or pertenecemos what is the program that we are belong to? o a qué nación pertenecemos. Or what nation do we belong to? Oh, aleluya. Aleluya. Es muy probable que muchos de ustedes se encuentren ahí, Probably- pero yo probably quiero you're orar al found in that Señor hoy situation, but para I'd que like el to Señor let you abra know, sus the Lord ojos can open your y eyes, que usted, igual que como Eliseo lo hizo and as well as Elisha did it con su siervo, with his servants, usted también pueda recibir well can visión. receive it. Aleluya. As well can Es probable receive que usted pasa muchas horas de su There's tiempo probably you use many of most of your time meditando en la palabra del Señor, meditating in the word of the Lord, pidiéndole guía al Señor asking guidance from y the no Lord, la comprende. and you don't Oh, understand. mi hermano, no se rinda. Do not surrender, my brothers. Si usted no la You comprende, do not understand. le voy a dar la clave I will este give you día. a clue or give you an advice. The The key. key. Dígale al Señor, Tell the Lord, Señor, deme la visión. Lord, give me the vision. Enséñeme a ver Teach me how to see el misterio escondido. the hidden mystery, Aleluya, para poder so I can see permanecer, and to appear, para poder ser parte de tu be programa. part of your program. Aleluya, gloria al Señor. Glory to God. Dice la Biblia que cuando oró The Eliseo, Bible says when Elisha prayed, oró a Dios con ruego, he prayed unto God con ruego. with beggingness. Aleluya, él le dijo, ruégote, oh Jehová. He said, I'm I beg reading the thee, verse, I brother. pray thee, Dice, ruégote, oh I Jehová, pray thee, que abra los ojos open his eyes, para que vea. that he may see. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios The Bible says that abrió God los ojos. open his eyes. Yo le decía hace un momento, ¿de dónde I'm viene saying la from the visión? moment, from where Viene does de the vision come arriba. from? It comes from above. Eso no viene de aquí, de la It does tierra. not come from Eso the no earth. viene de las It does universidades. not come from the Eso no universities. viene de la It does teología. not come from theology. Oh, la visión viene de Dios. It comes from Es God. voluntad de Dios. It's in the will of Es God. Dios It is God. el que puede abrir los So you can ojos. open your eyes. Bendito sea Dios. This is the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Esto no es por revelación It's humana. not for human revelation. Por eso se llama revelación That's divina. why it is called divine revelation. Aleluya. Hallelujah. Dice la palabra The word says, que Dios abrió los ojos the Lord opened his eyes, y el mozo, and the young man, aleluya, el joven, the young man, pudo ver saw que el monte estaba that the lleno. mountain was full. Alabado sea el nombre del Señor. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Quiero decirle que la visión es muy I'm saying importante, that the vision is very important. principalmente para entender los misterios de Dios para Principally todos. to understand the mysteries, first Pero of all. también a todos mis hermanos que han pasado días And difíciles. as well for my brothers who've gone through difficult times. El mundo se ha encontrado en tiempos difíciles. The world has been found in very difficult situations. Las economías han estado en tiempos The difíciles. economy as well has been in difficult times. Y aún más difíciles vendrán. And yet more difficult times will come. Y lo único And the only que nos va a nosotros mantener firmes, thing that we're able to Tran- mental ourselves strong, tranquilos, to calm, confiados en el Señor, and to trust in the Lord aleluya, será la visión. is the vision. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Glory to God. Ellos habían estado ahí He was there todo el tiempo alrededor de ellos, every single time around them. pero Él no los había visto. He did not see them. Por eso es que necesitamos That's why we need to
Orar al Señor para que abra nuestros ojos, to open our eyes, porque la visión está aquí. because the vision is here. Usted la tiene en sus You manos. have it in your hands. Tal vez no la ha podido entender, Probably you might not have understand it, pero Él but He quiere que usted la vea hoy. Él wants you quiere to see it revelarle la now. He visión. wants to reveal you the vision. Aleluya. Hallelujah. Vamos a hablar de la visión del cuerpo de So Cristo. we see the vision of the body. Vamos a of hablar de la visión del programa de Dios Christ. en We're este talking about the mensaje. vision of the program of God. in this Aleluya. message. Pero espero que también esto que acabo de compartirles But I en estos hope that versos what I share with you in these verses le ayuden a usted a entender que will no está touch you solo. and make you understand that you're not alone. Israel nunca estuvo solo. Israel was never alone. Israel se apartó Israel aparted himself por voluntad propia del Dios from Todopoderoso. its own will from the Almighty Powerful God. Pero quiero decirles que Dios nunca se apartó de He él, said that God did never apart himself porque Él from them. prometió Because estar He con promised ellos to be with them. cuando hizo un pacto con When ellos. He made a pact, a covenant with them. Dios ha prometido estar con su iglesia. God promised to be with His church. Dios ha prometido estar con ella no importando el tiempo God promised to be with her no matter the time, o las dificultades por las que ella or pase. the difficulty that they go through. Él ha prometido estar con ella He promised to be en with cada her momento. in each moment. Con todos los creyentes, With all the believers, quiero también recordarles, I want to say, aquellos que han creído en el Hijo de Dios, all those who have believed in the Son of God, quiero recordarles a ustedes también I want to remind you que tenemos un Padre amoroso. that we have a lovable Father. La Escritura dice The Scripture says que si nosotros como padres, that us as fathers, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, being to give good things to our children, siendo malos, being si bad, nosotros siendo malos, us being bad, sabéis dar buenas dádivas to not give good buenos things regalos to not give good gifts or rewards to a our nuestros children, hijos, to our children, dice cuánto más Él, how are we el Señor, as the Lord? cuánto más el How Señor is the Lord nos dará a nosotros lo que will pidamos. give us the things that we want? Quiero decirle I want to say que también para usted como that creyente, for you as a el believer, Señor puede darle el regalo de the la Lord can visión, give you the reward of the vision porque Él lo ama. because He loves you. Él no nos odia, Él nos He ama. does not hate us, He loves Él us. envió a su Hijo por He sent His only usted. begotten Son for Él lo us. salvó. He saved us. Y si ya lo salvó, He's already saved Él you. quiere revelarle todo el He secreto a wants to reveal the whole usted. secret to you. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Quiero que sepan ahora, mis I want amados, you to know, my beloved brothers, que el que está con nosotros that for those who are es with us, mayor que el que está en el the mundo. one who is with us and greater in the world. Gloria al nombre Amen. del Señor, aleluya. Cuando estudiamos la historia del apóstol Pedro When we learn about the story of Apostle Peter, y recordamos cómo Pedro recibió la visión, and remember how Peter received the vision, me llama la atención que Jesús le repitió en varias veces. it gets my attention that the Lord repeated him many Bueno, times. le repitió en la primera vez, He perdón. repeated to him the first time. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Solo dígalo, hijo. Bless. Blessed be, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Blessed be. Estoy todavía en la primera parte. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. It was not it was not flesh revealed by flesh and blood. and blood, aleluya, sino que fue el Señor, It el was the Padre, Lord, the Father, el que le reveló, that revealed unto him aleluya, estos misterios. these mysteries. No puede el hombre revelarle la identidad de Cristo. The entity, that man cannot reveal the identity of Christ. Cuando Pedro pudo conocer When Peter was able to see quién era Jesús, who Christ was, en el Evangelio de Mateo capítulo in the 16, book of Matthew chapter 16, gloria al Señor, la Biblia the dice Bible says que no fue carne ni sangre, that it was not by through blood or sino que flesh, fue el Padre. but it was through the Father. Aleluya, fue por voluntad It divina was through divine will que Pedro recibió. that Peter received, Aleluya, que la iglesia recibió that the church received directamente del cielo. directly from the heavens. ¿Quién era Jesús? Who the Lord was. Para muchos Jesús era For un many, profeta the Lord más. was just another prophet. La Biblia dice que cuando él les preguntó acerca de lo que la gente pensaba, The Bible says it speaks closely about what the people thought about him. ellos le dijeron They said lo que la gente pensaba. what the people thought. Y la gente pensaba que era un profeta, And the people thought he was just another prophet. o que era Juan reencarnado. Or it was just John reincarnated. Amén.
Mas sin embargo, cuando él le preguntó a la iglesia, When he asked the church, Pedro le respondió he rápidamente responded to them very quickly. y le dijo, tú eres el He said, Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y él le respondió, And he responded to him, bienaventurado eres, blessed be, Simón, porque no te lo reveló carne. Simon, because blood did not reveal it to you, Aleluya. Mas mi Padre que está en los cielos. yet my Father in the heavens. Aleluya. La carne y sangre The blood and flesh no pueden do revelarle not reveal los misterios. you the mysteries. La carne y sangre no le pueden dar The visión. blood and flesh cannot give you the vision. Asimismo, cuando Pedro, si ustedes se recuerdan, Just remember, tuvo aquella, cuando los apóstoles tuvieron aquella visión juntamente con, cuando vieron al Señor, perdón, when the apostles saw the Lord, vieron al Señor y se le aparecieron a Moisés y Elías and when they saw the Lord, Moses and Elijah appeared. y estaban juntos con el Señor And they were with the Lord, platicando. together, speaking. Gloria al Señor. Glory to God. Cuando eso sucedió, When that occurred, si usted va conmigo a la palabra del Señor en Lucas, if you go with me in the book of Luke, you can take in the Bible, please. En el libro de Lucas, in the book of Luke, mire qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. look what the word says. Dice en el capítulo 9, In chapter 9, versículo, gloria al Señor. Glory to God. En el capítulo 9, versículo, vamos a leer In el chapter 9, 34 y 35. we're going to read verse 34 and 35. Dice la palabra del Señor, verso 33, 33 al 35. 33 to 35. Dice, y aconteció que apartándose ellos de él, And it came to pass as they departed from him, Pedro dice a Jesús, Maestro, Peter said unto Jesus, Master, gloria al Señor, bien es que os quedemos aquí y hagamos 3 pabellones para ti y uno para Moisés y uno para Elías. it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Pedro Not knowing estaba, what he said. emocionado, alegre, Peter was happy, he was encouraged, por lo que sus ojos estaban on viendo. what his eyes were seeing, Mas sin embargo, dice la Escritura, no sabiendo lo que decía. while he thus spake. Gloria al Señor. En el verso In 34 verse 34, dice la palabra, y estando él hablando, while he thus spake, todavía estaba Pedro hablando Peter eso, was still talking about de this, hacer 3 of pabellones, making 3 tabernacles, 3 carpas para 3 ellos. tabernacles for them. Amén. Dice, todavía estaba hablando And while he still spoke, cuando vino una nube que los cubrió, there came a aleluya, cloud y tuvieron temor and overshadowed them. entrando ellos en la nube. And they feared as they entered into the cloud. Verso 35 dice, Verse 35 says, y vino una voz de la nube and there came a voice of the cloud, que decía, este es mi hijo amado, saying, This is my beloved a son. él oíd. Hear him. Aleluya. El Aleluya. tiempo de la ley había pasado, The time of the law has already passed. el tiempo de los profetas había The pasado, time of the prophets have already passed. era el tiempo de la gracia, It was time for the grace. era el tiempo del hijo. It was time for the son. Todo lo que la ley decía Everything that the law was speaking about era para hablar acerca del hijo, was to speak closely about the y son. todo lo que era para guiarnos al hijo, And everything to the guide us y to todo the lo que son. los profetas hablaron And all the things that the prophets spoke about era para señalar que vendría el tiempo was to say that the time was en que el coming, Hijo de Dios, that the Son of el God, Cordero de the Dios, Lamb of lo God, the perfecto, perfect, vendría, would come aleluya, a to establecer establish, y a organizar to su organize iglesia. His church. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pedro tuvo que pasar por varias, Peter had to go Visiones. through many decisions. no decision, por varias visiones. Oh, sorry, I thought you said decisions. Through many visions. Amén. Para poder ver, To para see. poder entender And to understand. o recibir And to la receive visión. the vision. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Recuerde
carne y remember, sangre blood and flesh no pueden revelarle, cannot reveal you, no pueden darle la visión. cannot give you the vision. Carne y sangre Blood and flesh no puede revelar la iglesia de todas las cannot naciones. reveal the church of all the Aleluya. nations. Pero la voz del cielo, But the voice from the heavens, la voz que le dijo a the Pedro, voice that told Peter, aleluya, cuando aún estaba hablando, when yet he was still speaking, aleluya, en el verso 35, in verse 35, aleluya, le dijo, este es mi he hijo, said, this is my beloved son. a él oír. Gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Yo espero que usted escuche la voz de su Señor. Hope you're still hearing the voice of your Lord. Yo espero que usted escuche la voz del Hope Señor. you hear the voice of the Y que Lord. cuando usted escuche la voz del Señor, When you hear the voice of the Lord, no se detenga, you do not hold yourself sino back, más bien but yet haga you do lo que la palabra de Dios le ordena que what haga. the Word of God tells you to do. Más bien que usted reciba You receive lo que Él dice. what He says. Rinda su corazón y su vida, mi amado. Surrender your heart and your life, my brother. Es necesario que nosotros rindamos It is nuestra necessary vida. for us to Es surrender our necesario que rindamos todo. It's necessary for us to Delante surrender del everything Señor. unto the Lord. Aleluya. Hallelujah. Para poder recibir Be able to receive información information, confidencial. confidential. ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that's called? Visión. Vision. ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that's Revelación called? divina. Divine revelation. Aleluya. ¿Usted quiere recibir información You confidencial? want to receive confidential information? Usted tiene que rendirse You must surrender y dejar a un lado and to put apart sus opiniones your personales. personal opinions. Muchas personas me dicen a And then people menudo, tell me, yo creo I believe que esto puede ser así, this could be like this. porque eso es lo que yo comprendo. Because that is what I understand. Quiero decirle I'm algo, going to say to you, el yo creo, on the word I think, porque eso es lo que I yo believe. comprendo, or that is something I believe, no tiene más peso does not have more weight que lo que el Señor dice en su palabra. than what the Lord says in His word. ¿Por qué? Why? Porque Él es perfecto, Because He is perfect, porque Él es Dios, because He is God, y si Él lo dice, and if He says it, debe de ser ley para mi vida. it must be a law to my life. Y yo debo de sujetarme And I must submit y, myself someterme to submit a myself lo que dice su to palabra, what His word si says. If verdaderamente I truly le amo, love Him, si verdaderamente if I truly le creo, believe si Him, verdaderamente if I truly le he recibido como mi Señor received y Him mi as my Salvador. Lord and El día Savior, que yo le recibí, the day that I received Him, el yo quedó afuera, my own self stayed outside. el ego quedó afuera. My ego came outside. Amén. Y he venido a ser propiedad de Él, And I became property of Him. sujeto a Él, And I submitted myself a to Him aceptar lo que dije su to palabra. accept what His Si word yo no says. quiero aceptar lo que dije su If I don't palabra, want to accept what the word says, no soy su hijo. I'm not His son. Porque la palabra dice Because the word que a los says, que le all recibieron, those who received Him, eso quiere decir a los que recibieron su those who palabra, received His a los word, que le recibieron a Él the people como, who received Him como la as persona de Dios, a del man of Hijo God, de as the Dios, Son of God. aleluya, les dio potestad o derecho Give Him direction. a los or que le recibieron, all those who received Him, les dio potestad He gave them The right. the de ser hechos hijos de Dios. to be able to be sons of God. Amén, aleluya. Amen. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si usted es su hijo, usted va a entender, If you are a son, no tendrá dificultad you understand, you will have no difficulty para obedecer. to obey. Y estoy seguro And I am sure que el Señor le dará la visión. the Lord will give you the vision. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Cuando Pedro no entendía When Peter did not understand en aquel momento qué hacer, in that moment on what to do, y quería hacer los 3 pabellones, what to do the 3 tabernacles, Dios le dijo del cielo, la voz del cielo. the voice from the heavens. Yo quiero que vea que no fue Jesús el que le habló, I want you to see that Jesus Fue was el the one who Padre. spoke to him. It was the Father. fue el Padre el que It was le the dijo, Father who told him. este es mi hijo. This is A él my oí. beloved son. Lo mismo sucedió en aquella vez, The same happened in that time. cuando Pedro, lleno por todavía algunas cosas por prejuicios, When Peter was still during the things of his prejudgment, referente a los gentiles. reference to the Gentiles. Si usted se recuerda lo que sucede en el capítulo 10 del libro de los Hechos, You remember in chapter 10 in the book of Acts,
Yo quiero que usted piense en esto por un I momento. want you to think of this for a moment. Se recuerda que Pedro estaba orando en aquella azotea de la casa, I want you to remember in that time where Peter was praying in that place, en the upper room, In the in that upper room. place. La Biblia dice the Bible says que una voz del cielo vino y le dijo, that a voice from the heavens and told him, levántate, Pedro, levántate Peter, rise up, y levántate y come. get up Gloria al and eat. Señor. Amen. Para Pedro era For Peter, imposible it was impossible participar de alimentos to inmundos participate in What? unworldly eats o de cosas inmundas or things that were not worldly de acuerdo a la ley. according to the law. ¿Por qué? Why? Porque habían sido prohibidas por Dios. Because they were prohibited by God. Pero en el nuevo orden, But in the new order, en el nuevo pacto, in the new covenant, aleluya, que ya no era por la ley. that it was not through the law, Pedro tenía que entrar Peter had to enter a lugares into places, en las casas de los the gentiles, house of the Gentiles, en donde iba a probar muchas cosas. where he was going to try many things. Tenía que estar con ellos He needed to be with them, para compartirles el to evangelio. be able to share the gospel. Ya la ley de los ritos había quedado atrás. The laws of the rituals were put behind, Aleluya, porque el Cordero de Dios because the Lamb of God había venido had come en forma de hombre in the form of man. y había tomado el lugar He had taken the de place todos los ritos y sacrificios of all the rituals and sacrifices. cuando llevó a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario. Of the sacrifice on the Bendito Calvary cross. sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Por tal razón, For much el reason, tiempo the time de que Pedro llegara that Peter arrived, con el mensaje del the Evangelio, message of the gospel, aleluya, de Cristo Christ y de su iglesia and his church, a los lugares de los gentiles, at the place of the Gentiles, había llegado. had arrived. Aleluya, por eso Dios le habló. That's why God told Dice la palabra que una voz del cielo le dijo, God says that a voice from heaven Pedro, says, Peter, levántate y come. Alabado sea blessed Dios. be the name of the Lord. Era para Pedro difícil It's entender, difficult for Peter to mas sin understand. embargo Dios le reveló God revealed unto him que el tiempo The time de participar participate y de entrar a los into gentiles the y de que Gentiles. la iglesia llegara hasta esos And the church lugares, to be able to get había to those places llegado. had come. ¿A quién más iba a enviar el Señor? Who else was the Lord going to send? ¿Podía enviar a los He fariseos? was able to send the Pharisees. ¿Podía enviar a He Herodes? was able to ¿Podía send enviar a aquellos que no quisieron recibirle? He was able to send those who didn't want to receive him. De ninguna manera. No, Él no podía enviar a He ellos. was not able to Él send them. había aparejado He had already a un grupo de hombres, already made a group of men aleluya, que habían sido seleccionados por Él. that were selected by him. Dice la Biblia que fueron escogidos The por Bible Él. says that they were chosen by Aleluya. him. Primero fueron sacados del mundo. First they were taken out of the Oh, world, gloria al Señor. Glory Y to luego God. fueron seleccionados por Él and they were chosen by him para venir a ser parte de los to be apóstoles part of the apostles, y parte de la iglesia de to be part of the Dios, church of God, el cuerpo de Cristo. the body of Ellos Christ. fueron las 12 piedras del They fundamento, were the 12 pieces of stone of the foundation, of the foundation of the foundation of the church, church. sobre el cual la iglesia iba a ser The edificada. church was going to be built Over the on foundation. the foundation. Aleluya, gloria al nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Quiero decirle, mi hermano, que la visión de la gloriosa iglesia, The vision of the glorious church of God, aleluya, de la iglesia perfecta, the perfect church, traerá a todos los will miembros, bring all the members, traerá estabilidad a will bring todos los miembros. stability to all the members. Es necesario que todos los miembros de la It's iglesia necessary for all the members of the church tengan la visión de to ella, have the vision of la her, puedan ver, aleluya, porque si al presente to be present, que ella está aquí that she is here. no está perfecta, She's not perfect. ella va camino a la She's perfección. walking to the perfection. ¿Por qué? Why? Porque la palabra Because the voice, y el the word, Espíritu and the Spirit la guiarán a la will perfección. guide her to the perfection. Aleluya, dice la The Escritura scripture says, que la palabra de Dios the word of God se encargará de lavarla, will take care of washing her, se encargará de of purificarla. purifying her. En Efesios 5, In 26 al Ephesians 5, 27 26 to 27, dice la palabra para the word is santificarla, to sanctify her,
para en el lavacro del agua por la To palabra. cleanse it and wash it of the water by the word. Oiga bien el verso 27, mi amado, Here, verse 27. para presentársela a una iglesia gloriosa para sí. That he might present it to himself a glorious church. Yo quiero que por un momento usted piense I lo que want estoy you to think on diciendo. what I'm saying. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Dice que el Señor se va a presentar una iglesia So gloriosa. that the Lord will present a glorious church. Una iglesia gloriosa. A church that is glorious. Estoy hablando de la gloria de Talking Dios. about the glory of God. Cuando hablo de algo glorioso, When I speak about something glorious, valga la redundancia, hermanos, me refiero a la gloria de to the Dios, glory of God, a la maravilla de Dios, the marvelous a of la God, pureza, a la the santidad de pureness, Dios. the holiness La of God. gloria de Dios es toda The pureza. glory of God is all pureness. ¿Se recuerdan que muchos de nosotros cantamos un corito en Remember, español there would be singing a song in Spanish. que dice la gloria de Jehová The glory of the Lord cayó en el Sinaí? came over Sinai. Praise the Lord, Praise the aleluya. Lord. Eso dice la palabra de Dios. Dice que la gloria de Jehová That the glory of God cayó en el Sinaí. came over Sinai. Y si usted se recuerda, And if you remember, cuando Moisés llegó hasta ese lugar when Moses arrived in that place, donde Dios le habló, where God spoke to him, le dijo que el territorio que estaba ahí era santo. he said the territory that he was in Porque was la holy. gloria de Dios había descendido sobre el monte Sinaí. That the glory of God descended over the Mount Aleluya. Sinai. Por eso es que su iglesia será That's why this santa, church would be holy, sería perfecta, perfect, sin mancha y sin arruga. without wrinkles or Oh, stains. cuando usted ya no ve manchas ni arrugas, mi If you amado, don't see no stains or wrinkles, será el tiempo perfecto. over the time that is perfect. Oh, para que la iglesia vaya a Yes, celebrar you should go on. la boda del Cordero. On the weddings of the Lamb. Oh, gloria al Señor. Glory Quiero to God. decirte, mi hermano I want to say to you, my creyente, believer brother, si tú eres un if you're a creyente, believer, no eres parte de la iglesia you're not part todavía, of the church yet. quiero decirte que las bodas están preparadas I want para to say that ti. the weddings is being prepared Oh, for yo you. te invito a que seas parte de la I invite you gloriosa to be part iglesia of del the Dios glorious church of the viviente. living God. Aleluya. Aleluya. Para que pueda ser You lavado, can be washed, purificado. purified. Porque la meta de la because iglesia the goal of the church es perfección. is perfection. Al principio del In mensaje the beginning of the message, les decía I said to you que la meta that the goal es el lugar a donde queremos llegar. is the place where we want to reach. Si usted no tiene la visión, If you do not have the vision, no podrá tener la meta. you cannot have the goal. No podrá alcanzar la You will meta. not be able to reach the goal. Aleluya. Por eso es necesario That's why it's necessary que usted comprenda to be able to que hay una understand iglesia gloriosa. there's a glorious church. Yo no se la puedo revelar, I cannot reveal pero it to you, Él sí puede. but he can. Carne y sangre no puede. Ayúdenme, Blood hermano. and flesh cannot. Blood and flesh cannot reveal His church. Hallelujah. Blood and flesh cannot reveal His church, but He can. Hallelujah. But the Lord, the Father, He can do it. Hallelujah. Él sí puede hacerlo because He is God. Porque Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hallelujah. La visión de la iglesia The vision of the church va a traer estabilidad a los miembros. brings stability to the members. ¿Qué quiere decir estabilidad? What does stability want to say? No se moverán de aquí para allá. They would not move from there over there. Ellos van a permanecer. It would appear. ¿Por qué? Why? Porque saben que están en el lugar seguro. Because they know that they're in the safe place. Y aunque hayan defectos And yet there todavía may still en be el cuerpo, defects aunque hayan in the body, problemas en el yet cuerpo, there still may be ellos problems. se mantendrán firmes. They'll maintain themselves strong. Muchos Many han salido del cuerpo, have left the body. estando dentro del cuerpo. Being in- ¿Por qué? Why? Porque perdieron la visión. Because they lost the vision. Porque pensaron Because they thought que porque habían imperfecciones that there were still imperfections. o habían problemas dentro de That ella, there were still problems in her. sin importar el nivel, Without mattering the level, ellos tomaron la propia decisión they took their own decision. de decir esta no es la iglesia, Of saying this is not the church. pero se equivocaron. But they were mistaken. Alabado sea el Señor, Blessed be the name of the Lord. porque todos nosotros sabemos Because we all know que ella es la iglesia that she del Dios is viviente. the church of the true living God. Que ella es porque guarda su gobierno. That she is because she keeps her Ella doctrine. guarda su She doctrina. keeps her doctrine.
ella reconoce a él como la cabeza She del recognizes cuerpo. him as the body of the Y aunque body. hayan algunas imperfecciones aún dentro de And ella, if there still may be imperfections in her body, la palabra, que es nuestra única regla de the fe, word, which is the only way of faith, sigue lavando, keeps cleaning, sigue still purificando purifying por medio de la aplicación de la application palabra. of the word Aleluya, en ella, que in es su her, cuerpo. in her body. Gloria al Señor. Glory to God. No hay lugar para la intolerancia dentro de la iglesia, There is no place for intolerance or criticism o la crítica, o en las personas más débiles. of the weakest person. La visión debe ser más The vision must be que los puntos actuales seen more than the current o que la points imperfección or de la imperfection iglesia. of the church. Aleluya. Por eso, mi amado, That's si why, usted es parte de la iglesia, ámela, that if you're part of the church, love ámela, her, persevere. persevere Y aunque in her. hayan imperfecciones, Yet there's still siga imperfections. hacia adelante. Going forward. Clame por nuestros Cry out hermanos to our Lord. que aún Cry no to han our Lord. alcanzado el We nivel, have not reached the level. o que no hemos alcanzado ese We nivel. have not reached the level. Quiero decirle a muchos de aquellos que nos ven I ahora, want to say to you, all those who are watching a this, los millones que nos ven the millions who are watching por this, medio de las redes the sociales, social medias, que también ustedes califican that you as well qualify para ser ciudadanos de la iglesia to be citizens o of de the la kingdom, nación santa del Señor. or to be citizens of the holy nation. Si usted es un ciudadano del reino, If you're a citizen of the kingdom, usted también califica para ser ciudadano de la iglesia. you as well qualify to be citizen of the church. Dice la palabra del Señor The word says, que en el tiempo de la iglesia primitiva at the time of the early church, ya habían algunos que habían creído there were some who already believed por la palabra que había sido predicada por la for the word iglesia. that was already preached by the church. Así como hoy hay muchos alrededor del As now, mundo there are many around the world que han creído al evangelio. who have believed in the gospel. Aleluya. Y se encuentran ahí, son They're creyentes, found there, they're believers. hombres y mujeres temerosas de Dios, Men and women that fear God, que también reprenden demonios that is both repent y van a Dios and that love God, en oración and pray unto probablemente, God in worship. como los que menciona Lucas That's 17:20. what Luke says, Dice la palabra del Señor. the word of God says. Y preguntando por los fariseos, cuando, vamos a leer el otro verso. Once read another verse. Es Marcos, estoy Mark. leyendo el verso equivocado. I'm reading the wrong verse. Vamos a leer la escritura en Marcos, We're going to read the verse in Mark, gloria al Señor, capítulo 9. chapter 9. Bendito el Señor. Quiero compartir este verso con I want to ustedes. share this verse with you. Y luego vamos a leer Lucas 17:20. Then we'll read the book of Luke, chapter Ya estoy por 17. terminar, hermanos. I'm almost done, brothers. Dice la palabra del Señor, The word says, Marcos, capítulo Mark, 9, chapter 9, versículo 38. verse 38, I'm sorry. Verso 38 dice la palabra, y respondiéndole Juan, And John answered to him, diciendo, Maestro, saying, Master, hemos visto a unos, we saw one gloria al Señor, que en tu nombre echaba fuera los demonios, casting out devils in thy name, el cual no nos sigue. Oiga and bien, followeth not us. quiere decir que no andaba con la iglesia, I said that he was not with the church. no andaba con aquellos que el Señor había seleccionado. He was not with those that Christ selected. Andaban unos creyentes por There were allá, some believers over there, pero no andaban con la but iglesia. they weren't with the church. Gloria al Señor, Gloria dice, a God. el cual no nos sigue. Who which not follow us, Y se lo prohibimos and we forbade them, porque no nos sigue. because he not followed us. Y Jesús le dijo, oiga But bien, Jesus said, no se lo prohibas, forbid him not. porque ninguno hay que haga milagro en mi But nombre there is no man which shall do a miracle in my name que luego pueda decir mal de mí. that can lightly speak evil Oh, of me. alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Yo sé que si usted ha recibido el I mensaje know if you received the message de Cristo, of the Lord, o ha sido, o ha experimentado, o ha if you probado experimented, or if you have tried el poder de Dios en su vida, the power of God in your life, tal vez no por un miembro de la iglesia, probably but not through a member, pero of por the alguien church, más, but of someone else, por algún otro hermano, algún another siervo brother, del Señor que a predique el servant of God Evangelio, that preaches the gospel. usted también ha experimentado These will have el experienced poder de Dios the power of y el God, poder de la sangre de the Cristo. power of the blood of Christ. Y si usted tiene el mismo Espíritu And Santo,
Santo we not receive this Holy Spirit, que yo tengo, the same one that I que receive, mora en la iglesia, the one that is in the usted church, también podrá comprender, you as well can understand, usted también podrá you entender, as well can understand, aleluya, que es el mismo Espíritu, that it's the same y Spirit. podrá entender el mensaje, If you stand the message, podrá recibir la misma visión, you'll be able to receive the same sin vision. importar dónde se encuentre, porque el Espíritu es el mismo, The Spirit y is la the same. esposa es una, His wife is aleluya, one. y el Espíritu lo va a guiar The Spirit will a la guide esposa, wife. la palabra lo va a guiar a la The Spirit will esposa guide del the wife Cordero, of the Lamb. aleluya, Amen. por eso el Señor le dijo, That's what no the- se lo impidáis, Do not dejadlos, forbid, let him. porque ninguno, Because none aleluya, que recibe un milagro de will receive a mí, miracle in my name. o conoce el poder que Or hay know en the mí power in para me. hablar en mal de Shall I mí. speak Alabado evil of sea me? Dios, porque el Hallelujah. Espíritu Because the Spirit no es contrario a la is not palabra. contrary to the Alabado sea el nombre Blessed be del the name of the Señor. Lord. Aleluya. Hallelujah. Muchos mis hermanos que están en el reino, Most of the brothers who are in the kingdom, quiero que comprendan que el reino es una cosa y la iglesia es want you to know otra. that the kingdom is one and the church is another. El reino, dice la palabra en Lucas The word says- 17:20, Luke 17:20 says, que muchos de algunos fariseos le preguntaron, and when he was demanded of the Pharisees, le preguntaron a él, ¿y cuándo había de venir el reino de Dios? when the kingdom of God should come, Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con he answered advertencia, them and said, the kingdom of God cometh not with observation. ni dirán, helo aquí o helo allí, Neither shall they say, lo here, porque he aquí el reino de Dios lo entre here. vosotros For está. behold, the kingdom of God is within you. Aleluya, cuando Aleluya. él vino, él estableció su When reino. he came, he established his kingdom. Aleluya, la gloria del Dios The Todopoderoso glory of the Almighty powerful God estaba ahí presente is con there ellos. present with them. Por eso les digo, aquí el reino de Dios And it entre says, the kingdom vosotros of God is está. within us. Aleluya. Hallelujah. Miren qué maravilloso. Entramos al reino We enter the kingdom por medio de la fe, through the faith, por la experiencia del nuevo the nacimiento. experiences. Pero entramos a la iglesia We enter the church por medio del pacto. through the covenant. El reino crece más y The más kingdom grows rápidamente and grows rapidly que la iglesia. than the church. Juan 1:12 dice, John 1:12 mas a says, todos los que le but recibieron, as many as received him, Dios potestad de ser hechos to them gave him he power hijos de Dios. to become the sons ¿Se of da God. cuenta? Dice que a todos los que le And recibieron, all those who received him, ese es el reino de Dios. as the kingdom of God, Dice, les dio potestad they gave him power de ser hechos hijos de to Dios. become the sons of God. A los que creen en su nombre. Even to them that believe on his name. Por eso es que todos aquellos que vienen a Cristo That is why all those who come before Christ entran a su reino, enter his kingdom. vienen a ser sus hijos. They become his sons. Aleluya, vienen a ser hijos de Dios, dice la They palabra. become sons of God. the El word reino de says. Dios es The grandísimo. kingdom of God is really big. Aleluya, por eso crece mucho más That's why it grows more que la iglesia. than the church. Aleluya. Hallelujah. Dice el verso de Juan 1:12. The verse says in John 1:12, Bueno, acabamos de leerlo, que a todos los que le recibieron that but as many as received les him, dio potestad de ser hechos to them he gave power to hijos de become the Dios. sons of God. Podemos estar en el reino We can be in the kingdom, y no en la iglesia. not in the church. No puede, dice, podemos estar en el reino We y can no en be la iglesia de in the Dios. kingdom and not in the church of God. Pero no puede un santo estar en la iglesia But a saint cannot be in sin the estar church en el reino. without being in the kingdom. Tenemos que estar en el reino y en la You must be in the iglesia. kingdom and in the church. Cuando usted le cree y le recibe, When you believe and receive him, usted entra al reino. you enter the kingdom. Aleluya. Y una vez que usted entra a su And reino, once you enter his kingdom, quiere decir que el Señor ya lo sacó del mundo. let me see that the Lord has already Ahora taken usted out of the tiene que world. ser añadido al Now cuerpo. you need to be part of the Tiene que body. entrar al cuerpo de You Cristo. get into the body of Christ. Para eso But for that, usted necesita visión. you need vision. Y es lo que estoy hablándole a usted. And that is what I'm talking to you Así about. que si usted ya entró al reino, That's why if you've already entered the kingdom, ahora reciba la visión now receive the vision del cuerpo de of Cristo, the body of Christ. que es la iglesia del That Dios is the church viviente. of the true living God. Su iglesia es visible. His church is visible. Aleluya. Está viva al It presente. is alive unto this present time. Es una nación It is a nation que está presente en la that tierra is present on the earth. y está predicando el evangelio That is completo. preaching the true gospel. A Cristo como la cabeza.
Christ as the head, Aleluya, como el Mesías prometido. as the promised Messiah, Aleluya, como la buena nueva de as the salvación good news of salvation, para todo aquel que no ha for creído. those who do not believe, Oh, y de su iglesia and of His como el church, cuerpo glorioso de Cristo as a glorious que body será of Christ, levantado de esta that tierra is risen from this earth muy pronto. very soon. Aleluya. Aleluya. Para que usted comprenda un poco más, For you to understand a little bit more, quiero compartirle este ejemplo. I want to share with you this example. Aquí en los Estados Unidos Here in the United States, hay condados there are y los mayors, condados están formados por ciudades. and there are counties made by the town folk. Aleluya. Y puede estar en un condado sin estar en una ciudad, ¿sabía eso? Without being in a city, Sí estar en la ciudad, without being in a city. pero no puede estar en la ciudad You cannot be in a city sin estar en el condado. without being in the county. Eso quiere decir, That's what este es un that's ejemplo saying. clave para que usted lo pueda entender. That's an example for you Se to lo voy a understand. repetir. Puede estar en un condado You could be in a county sin estar en una ciudad, without being in the city, pero no puede estar en la ciudad but you can't be in the city sin estar without being en el condado. in the county. Toda ciudad All city, pertenece a un condado, it belongs to a certain county. pero usted puede estar en una parte del condado. You can be a part. You can Sin be a estar certain en la part of the ciudad. county without being in the city. Gloria al nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Nosotros Us debemos de estar en el reino must be in the kingdom y también en la iglesia. as well in the church. No puede estar solo en el reino You can't just be in the kingdom porque el Señor viene por su iglesia. because the Lord is coming for His church, Y es en su iglesia and that is church. donde el Señor dice que va a lavar, a God said limpiarla He will clean her por medio de la vaca y del agua por la palabra. through the cleaning waters of the Word. Amén. El Amen. Señor va a purificar a su iglesia The Lord will purify His church, o va a purificar a su gente or will purify His people en su iglesia in His church para presentarse para sí. to present before ourselves Amén. Una iglesia sin mancha a church without y wrinkles, sin arruga or spots, or y stains, sin cosas semejantes. and without worldly things. Quiero decirle que I es want to say necesario that it is necessary que usted venga y sea for parte you to come and be de part la gloriosa iglesia de Dios of the glorious church of God. y sea no solamente ciudadano del To reino, not only become a citizen of the kingdom, sino también ciudadano but as well a de citizen la of nación santa del the holy Señor. nation of the Lord. Cristo viene muy pronto Christ is coming very soon, y Él quiere and He wants que usted también tenga los derechos you to have the rights de ciudadano, of citizenship, no solamente del reino, not only of the kingdom, sino también ciudadano but as well a citizen de la nación santa del Señor. of the holy nation. Los amo I love you y espero que estén bien, and hope you are well. que tengan una tarde bendecida May you have a good afternoon. en este día.